días a todos y a todas. Le damos la más cordial bienvenida a este primer Congreso Nacional de Libreros y Libreras, Editores y Editoras, organizado por la Cámara Argentina del Libro y el Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, con el apoyo de la Gobernación de la Provincia del Chaco, la Intendencia de la Ciudad de Resistencia y Librería La Paz, y auspiciado por el Banco Nación. Nos acompañan y nos honran con su presencia el gobernador de la provincia del Chaco, el contador Jorge Capitanich, el presidente del Instituto de Cultura, Francisco Tete Romero, Natalia Porta López, coordinadora del Plan Nacional de Lectura, Martín Gremes-Pachar, presidente de la Cámara Argentina del Libro, Ezequiel Leder-Gremer, vocal librero de la Cámara Argentina del Libro, Aurelio Narvaja, representante editorial, Rubén Biseglia, fundador de Librería de La Paz. Librerías anfitriona además. Agradecer con la presencia también a diputados provinciales y nacionales, entes autárquicos y representantes del Banco Nación. Agradecemos también la presencia de 350 libreros, distribuidores y editores de la provincia de La Pampa, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y de la República del Paraguay, y a todos aquellos que colaboran para que este congreso sea posible. Además, también se suma a este primer congreso el Instituto Cubano del Libro. El congreso ha recibido las siguientes declaraciones de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de interés provincial, por el gobernador Jorge Capitanich, de interés provincial y legislativo, a su vez por la legislatura de la provincia del Chaco, por la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, de interés turístico provincial, por el presidente del Instituto de Turismo de la provincia del Chaco, de interés municipal y cultural para la ciudad de Resistencia, por la Intendencia. A continuación, harán entrega justamente desde el Poder Legislativo de la provincia del Chaco esta declaración de interés provincial y legislativo al primer Congreso de Libreros y Editores de la Argentina. Invitamos a la diputada Pansardi y al diputado Pedrini a hacer entrega de este referéndum que hace justamente la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y de la provincia. Sí, el Congreso, este primer Congreso de Libreros ha recibido también declaraciones de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, como también así por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia. En estos días de este primer Congreso de Libreros y Editores vamos a compartir experiencias regionales y locales, y es momento de escuchar las palabras de Rubén Biseglia, quien dará la bienvenida a este primer Congreso. Buenos días, es un honor para mí estar junto a ustedes inaugurando este primer Congreso de Editores y Libreros. Quiero agradecer profundamente a los organizadores, a la Cámara Argentina del Libro, también a quienes han dado todo su apoyo desde el comienzo de esta idea, varios meses atrás, en la Feria del Libro de Buenos Aires, cuando nos juntábamos y pensábamos cómo podíamos desarrollar un congreso, y la idea era no es hacerlo en Buenos Aires, sino en una provincia, en una ciudad que tenga un carácter cultural, pero sobre todo federal. Entonces, agradecer al gobernador de la provincia del Chaco, a Francisco Romero, que desde un principio alentó esta idea, y gracias a él y a su gestión todos estamos aquí, como así también a Natalia Porta, también a quien está al lado mío, a Martín, a Ezequiel, a Aurelio, que fuimos constantemente un equipo para que este congreso pueda ser impulsado y desarrollado con este éxito que hoy podemos estar contando desde el mismo comienzo.
Es muy importante señalar a nuestro país invitado, Paraguay, quien nos acompaña, porque no podíamos hacer un congreso federal en Resistencia Chaco sin nuestros hermanos del Paraguay, a quien les agradezco enormemente poder compartir estos momentos, esta bibliografía. Y en regalo a su presencia quisiera dejar como presidente honorario al Mariscal López, porque realmente sentimos una necesidad de hermanar nuestras naciones y amo mucho a quienes esa cultura guaraní, que no solo es una gran nación, sino que fueron quienes fundaron Santa Fe y luego refundaron Buenos Aires, donde la gran mayoría eran de origen guaraní y paraguayo. Así que bienvenidos, amigos del Paraguay. Quiero también decir que todos los libreros y editores encontramos un punto de reunión en una provincia que le da una gran importancia a la cultura, que es la provincia del Chaco, ¿no? Venimos de festejar una gran feria del libro, donde todo el mundo pudo acceder al objeto libro, no solo por la cantidad de presentaciones de libros, por la cantidad de días, por la bibliografía, el hermoso espacio del Domo del Centenario, sino fundamentalmente por una política de Estado de apoyar el consumo del libro, concretamente libros al 50%. Esto hace que el libro sea inclusivo y que sea una política de Estado y que beneficia totalmente a toda la cadena que forma esta ecología del mundo del libro. Hay muchas cosas por debatir, la tecnología, el libro, pero podemos decir de que el libro no es enemigo absolutamente de la tecnología, por el contrario, se nutre de ella y gracias a la tecnología hoy sobrevivimos a tantas crisis y podemos tener nuevas editoriales, nuevas librerías, pero sí que hace falta este congreso para discutir cómo mejor aprovechar este conocimiento y lograr optimizar y profundizar lo que la industria del futuro se llama cultura, y dentro de la cultura va a ser el libro, porque seguramente en este futuro las industrias vamos a tener un nuevo reordenamiento laboral, no se puede trabajar tantas horas, tenemos que reducir los horarios de trabajo, es una consigna del mundo más desarrollado y va a llegar a todo el planeta, por lo cual lo recreativo va a abundar, vamos a tener más horas de descanso, y para que eso suceda la industria de la cultura tiene que estar al frente de opciones y alternativas para que esto pueda desarrollarse con el mayor del concepto ciudadano, participativo, que puede proponer el libro. Entonces es mucho el debate, ¿no? Lejos de tener una industria en caída, es una industria naciente, una industria antigua, pero que renace, que muta y que forma parte del futuro. Y este es un poco el debate principal que lo veo como librero para este congreso. Quiero saludar enormemente, como hoy decía, la presencia de ustedes y bueno, dejar en quien continúa en las charlas para esta inauguración. Promover la lectura en todos los ámbitos institucionales y académicos nos invita a reflexionar sobre los nuevos paradigmas de la educación y en la industria del libro argentino. Escucharemos ahora a Natalia Porta López, coordinadora del Plan Nacional de Lecturas. Bueno, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Resistencia. Yo no soy Mempo Giardinelli, que era el que estaba anunciado en el programa. Como dijo ella, soy Natalia y vengo con uno de mis dos sombreros a esta primera mesa. En la segunda mesa voy a hablar con el otro sombrero, pero hoy esta mañana voy a hablar con el sombrero de la Fundación Mempo Giardinelli, porque, bueno, era él el que estaba anunciado. Es la segunda vez en el año que me toca hacer como de él, porque la otra vez tuvo COVID. Y voy a empezar como empezaría él. Él empezaría así: bienvenidas y bienvenidos a nuestra ciudad de nombre emblemático. ¿No? Resistencia, resistencia. Y pensaba que no es casual que estemos reunidos acá.
esta ciudad celebra por lo menos 4 o 5 veces en el año a los libros y a la lectura. Hay varias ferias y todas están muy bien. No son esas ferias estandarizadas, que son todas iguales, con las mismas figuras. Hay muestras, hay acciones colectivas como las que organiza el CECUAL, bares con gran actividad literaria. Estas iniciativas, digo, no son estandarizadas, incluyen perspectivas globales y locales, en las que lo propio se pone en diálogo con la región del país y con la continental, como en esta reunión. Acá hace mucho que pensamos los libros y la lectura. Pensamos, por ejemplo, el Chaco como corazón de Sudamérica. El Chaco como corazón de Sudamérica, el Chaco paraguayo, el Chaco boliviano, el Chaco del Uruguay, el Chaco de Brasil. Identificamos una tradición literaria, la estudiamos con un corpus de obras que identificamos y que están absolutamente vivas. En esta ciudad y en esta provincia, la cadena de valor del libro está a punto de completarse en la propia jurisdicción. Estamos a un pasito de que se complete. Tenemos una gran imprenta. Tenemos varias editoriales muy alternativas. Tenemos bastantes librerías que realmente, por ejemplo, hay algunas que funcionan de manera muy alternativa. Tenemos librerías de nicho, como la librería nuevísima que se llama El Árbol Amarillo, especializada en niños. La cadena de valor, eso se ocupa siempre, Coqui, de las cadenas de valor, ¿no? Y se ocupa de que se completen, y está a punto de completarse, y no es poco. Por la función que estoy ejerciendo momentáneamente en el Estado, me toca recorrer las provincias y veo que no es lo usual. Así que no es casualidad que estemos acá. Y tengo para mí que los casi 27 años de andadura de nuestra fundación tienen algo que ver. 27 años hace que pensamos el libro y la lectura acá. Todos los años, en una conversación que se profundiza. Hemos creado un público, una comunidad de lectores que se encuentra cada año en nuestro Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, al que acuden decenas de autores y gentes del libro de todos los continentes. Aquí han debatido traductores de todas partes. Han venido autores del África, de Asia, por supuesto de Europa y por supuesto de Latinoamérica. Ese diálogo que profundizamos en cada edición es una gran charla que hacemos entre 3.000, pero es una gran charla. Ese diálogo que profundizamos en cada edición se completa con los 12 años que nos echamos de seminario de literatura argentina en Argentina, que atrajeron estudiantes globales en busca de tema de tesis, acogidos por familias chaqueñas. Aquí han venido, por ejemplo, Fernanda Ampuero, que ahora es una gran... todos conocemos a Fernanda Ampuero por sus cuentos. Cuando era estudiante vino a buscar tema de tesis a nuestro seminario, hace muchos años. El dictado de los postítulos en pedagogía de la lectura, que preparan a los docentes de la jurisdicción para intervenir muy activamente en sus instituciones, para que los acervos circulen, para el mejor aprovechamiento de los fondos que el Estado distribuye. Perdonen la autorreferencialidad institucional, pero lo que parece jactancia quiere ser explicación y reclamo. Nuestra institución, vista desde los centros de poder, está lejos de todo. Eso es a la vez fortaleza y debilidad. No podemos decir que no influimos, pero es una tarea consciente. En 2014, por ejemplo, nos ocupamos de incorporar en el borrador de la Ley Nacional, en el que descubrimos que no figuraba la palabra lectura,
los párrafos que hoy dan normativa a las compras del Estado, a la renovación de los acervos de bibliotecas escolares y que obligan a tener planes y políticas de lectura. Pero esta incidencia no está garantizada por la institucionalidad. Se consigue a fuerza de estar atentos y de ser creativos. Es preciso que al analizar el sector, como vamos a hacer ahora, las organizaciones como la nuestra, que se me ocurren varias en el país, muchas, si quieren después hacemos juntos la lista. Si pensamos en una lista se me ocurren fácilmente 10, las ONGs, que a veces desde el Estado despreciamos. Acá no, porque acá la verdad es que hay políticas con las ONGs. Deben ser tenidas en cuenta y tomadas en serio en forma sistemática. La Fundación El Libro, por ejemplo, pero hay muchas, hay en la Patagonia, hay en el norte, hay en Córdoba, hay en Mendoza. ¿Y por qué? Porque tenemos una escala que nos permite probar y equivocarnos, por ejemplo. El Estado no puede darse el lujo de eso. Podemos mantener encendida la llama cuando el viento arrecia. Si participamos, las políticas se vuelven sustentables, porque nosotros no nos vamos cuando se van las administraciones. Podemos convocar voluntarios y voluntarias sin distinción política. Podemos ser garantes de sustentabilidad de los proyectos más allá de la alternancia de la administración del Estado. Hoy no estamos en red. No estamos sentados en una mesa común. Esta carencia implica superposición de esfuerzos, desarticulación de iniciativas, atomización de intereses, asignación irracional de recursos y sobre todo un desperdicio de todo lo que podemos potenciar a fuerza de sinergia y asociatividad. La mejor campaña de fomento del libro y la lectura que conozco es inglesa. No es una campaña, sino una estrategia plena de acciones con sentido absolutamente efectivas. La hace una Cámara del Libro, la hace Booktrust, la Cámara del Libro inglesa, con apoyo, claro, del Estado y de ONGs. Así que aprovecho esta bienvenida que como chaqueña adoptiva vengo a darles para llamar la atención sobre uno de los actores del sector que suele ser considerado solo cuando se requiere romantizar un poco la cosa. Ahí sí, vengan esas abuelas cuentacuentos para la foto, quedan muy bien, pero de cuya red no se dimensiona su verdadero valor político, en el mejor sentido de la palabra. Acá tenemos muchos escritores interesantes. Les voy a nombrar a uno específicamente, se llama Leco Zamora, es huichí, y él nos enseñó en un poema hermoso, que después podríamos distribuir para todos, que leer en huichí se dice yayen, yayen, que quiere decir mirar profundo, mirar profundo. Deseo muy fuertemente que tengamos unas jornadas en las que podamos leer profundo lo que viene, que no parece auspicioso, y que sepamos poner los intereses individuales por sobre los colectivos para pensar acciones concretas para mejorar esta perspectiva. En nombre de la Fundación Mempo Giardinelli quiero agradecer a los organizadores de este espacio por tener en cuenta a las organizaciones no gubernamentales, por saber que tenemos que estar en esa mesa. Con espíritu federal, este Congreso tiene como objetivo promover la industria editorial argentina. Seguidamente nos dejará un mensaje el presidente del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco, Francisco Tete Romero. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, querido gobernador,
por asumir el desafío de ser provincia anfitriona de un hecho histórico, querido Martín, Ezequiel, Aurelio, querido Rubén Pato Biseglia, Natalia, y muy especialmente a los espacios culturales dadores de horizonte de sentido, sin los cuales, sin libro nacional, no hay pensamiento nacional. Las librerías editoriales de 15 provincias aquí presentes. Yo quiero resaltar esto. Quiero resaltar que hay 15 provincias con sus librerías editoriales y que Chaco está con 20 librerías editoriales, que para mí, déjenme decirle, es un motivo de orgullo. Desde Librería García, que es la decana, que la fundó un español sindicalista, José García Pulido, que vino con la Fora allá por la década del 20, hasta el Árbol Amarillo, que es una reciente librería que trabaja fantásticamente con literatura infantil, y la más reciente está Yamila Naufal, de la editorial, una reciente editorial de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Están presentes 20 librerías editoriales. Veo allá al querido gran escritor paraguayo Javier Viveros. Gracias a las librerías editoriales, 20 referentes del Paraguay aquí presentes, al Instituto Cubano del Libro. Quiero decirles al Paraguay, porque si no el Pato me va a mandar algún mensaje tipo avioncito. Vamos a editar el libro Los 400. Los 400 es una épica durante la guerra de la Triple Alianza. Se ve en los medios los 300 en la famosa batalla de las Termópilas, pero hubo 400 guerreros paraguayos que batallaron en los últimos momentos, y que hasta ahora no es un texto que no fue reeditado. Lo vamos a reeditar como Instituto de Cultura con el Paraguay, y va a tener prólogos de escritoras y escritores notables. Yo quería hacer dos preguntas para esta breve intervención. ¿Por qué este congreso y por qué el Chaco? Y la primera reflexión es porque la política es la historia del presente, y recuperar la historia del mundo del libro argentino, con sus avatares, con sus luces y sombras, pero sobre todo sus luces, es recuperar la memoria y el orgullo de la gran industria nacional. Porque en los momentos en que Argentina fue, por ejemplo, 8º país del mundo, antes del golpe de la dictadura del 76, coincidía que estaba por encima de España. En Hispanoamérica constituía la principal industria cultural, con una editorial como Eudeva, con Centro Editor de América Latina, Jorge Álvarez, que era un orgullo de Hispanoamérica, pero coincidió con el momento de mayor redistribución de la riqueza de la Argentina. Y este es el circuito virtuoso. En los momentos de mayor redistribución de la riqueza en la Argentina, aparece la industria nacional, porque también coincide con momentos de mayor grado de conciencia. Entonces el libro es un objeto deseado, porque hay hambre de lectura. Cuando simplemente hay hambre, no hay hambre de lectura. Entonces estos son los momentos que hay que recuperar, porque fue esa industria del libro con un catálogo del libro nacional. Recuerden, después del 76 se descatalogizó el libro nacional, y si en el 74 Las Venas Abiertas de América Latina era el libro más leído, acá está Coligüe y Corregidor, dos instituciones que saben de publicar autores y autoras nacionales. ¿Qué se empezó a leer luego? ¿Cuáles fueron los libros bestseller que colonizaron conciencias? Yo estoy a favor de toda lectura, pero si es cierto que decimos, porque este es un lema nuestro,
Los libros que leemos y damos de leer son las palabras e ideas que necesitamos para pensar por nuestra propia cuenta en clave descolonizadora, y yo agregaría en clave federal, abro paréntesis, porque tenemos que dejar de decir esa pavada que hay literatura nacional y hay literaturas provinciales. No, señores y señoras, hay literaturas argentinas y esas literaturas nacionales responden a tradiciones que están en todas las provincias de la Argentina. No te define ser literatura nacional o libro nacional y libro provincial el lugar donde naciste, sino la hondura, la profundidad, el talento que tenés. Entonces, esta es la cuestión. ¿Por qué este congreso? ¿Por qué lo abrazamos? Ni bien lo planteó Martín. Porque está muy bueno que existan jornadas profesionales en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, pero es muy bueno que librerías y editoriales se reúnan aquí para pensar políticas culturales y con nosotros políticas públicas que permitan superar los avatares de luces y sombras. No hay posibilidad de ser, como escribe Mempo Giardinelli en Volver a leer, propuesta para ser una nación de lectores, no hay posibilidad de ciudadanía crítica, inteligente, sensible, en un momento donde hay inoculación del odio y el miedo social, si no tenemos ese portentoso antídoto que es la lectura. Derecho a la lectura, pero también el derecho a la belleza. La empatía que te genera ser un lector, leer con otros, junto con otros, no se puede conseguir si se cierran librerías, si se cierran editoriales. Por eso digo, en Resistencia celebramos las resistencias de las librerías y de las editoriales, y los temas que aquí van a tratar fueron temas que hicieron que algunas librerías cerraran o que se reconvirtieran. El papel, el precio del papel, los monopolios que ejercen concentradamente los pocos que tienen la distribución del papel, el tema de qué hacer frente al mundo digital, la logística, la cadena de valor se completa si tenemos una distribuidora, un centro de distribución, ¿sí? Y esto, acá se van a exhibir 50.000 ejemplares, ronda de negocios, aliados no tácticos sino estratégicos. Las editoriales necesitamos de las librerías de las editoriales, que los libros de autores argentinos y argentinas no estén atrás, estén adelante, que creemos un sujeto deseante, el lector y la lectora de los libros nacionales. ¿Y por qué el Chaco? Porque tenemos 20 librerías editoriales y porque hay políticas públicas que tanto dentro de las aulas, con la resolución 2183 que plantea todas las jornadas la lectura en voz alta, a cargo de docentes que porque son apasionados pueden generar pasión lectora, y el programa del libro a mitad de precio, inversión sustentable, inversión estratégica, sostenida en momentos de cierta holgura y en momentos de crisis, porque no se puede plantear el derecho a la lectura si el libro está inaccesible. Entonces yo quiero felicitar al gobernador y a nuestro gobierno de eso, ¿no? Para poder pedirle esfuerzo a ustedes, nosotros tenemos que tener políticas públicas que conviertan no en un eslogan, sino en una práctica real, que realmente apostamos en un mundo que nos quiere hacer creer, en un mundo no, en ciertos formadores de opinión de ese mundo no deseado, que el otro, la otra, es una enemiga, un enemigo. Nosotros decimos que los libros te emancipan de esos pensamientos. Así que bienvenidos a un congreso, yo diría, del libro nacional en el marco de una política federal, el mejor congreso. Con esta mirada federal que tiene justamente este congreso y el objetivo de promover la industria editorial argentina, a continuación vamos a escuchar a Martín
Gremmelspacher, quien es el presidente de la Cámara Argentina del Libro. Muy buenos días a todos. Gracias por estar presentes aquí en este congreso. Muchas gracias, gobernador, Tete, por todo este esfuerzo que han hecho para que este congreso se haga realidad y podamos entre todos compartir 2 jornadas de trabajo entre pares y entre nosotros aprender algo y poder dejar un camino para continuar después con políticas que tendrá el sector que llevar adelante. Tengo la enorme alegría de abrir este primer Congreso Nacional de Libreras, Libreros, Editores y Editoras, así como de nuestra muestra comercial que la acompaña y que espero que inicie una larga tradición en nuestro gremio, que se transforme en el acontecimiento federal que nos permita reunirnos, debatir los problemas del sector e imaginar caminos para ir transitando juntos, también con las autoridades nacionales, municipales, interesados en la cultura del libro argentino. El panorama actual de la producción y comercialización de libros presenta desafíos variados y complejos, frente a la concentración editorial por un lado y al reto que suponen las grandes plataformas de venta online. Con los cambios en el consumo que traen aparejados, se nos plantea el desafío de generar nuevos proyectos asociativos, herramientas de colaboración y comunicación, mejorando la confianza para trabajar en conjunto librerías y editoriales. En este marco, la Cámara Argentina del Libro pensó en retomar y renovar aquellos encuentros que realizaban los libreros hace algunas décadas. El objetivo es poder establecer un diálogo permanente que fortalezca el canal librero y el vínculo entre editores y libreros para afrontar los desafíos de tipo económico, geográfico y estratégico por la que atraviesa el sector, reconociendo fundamentalmente que nuestras editoriales, distribuidoras y librerías son las principales garantes de una oferta de libro federal y bibliodiversa. Es desde este lugar donde queremos generar intercambios, aprender de otras experiencias y compartir saberes que nos permitan hacer frente a los nuevos desafíos. También nos interesa establecer alianzas público-privadas con los estados nacionales, provinciales y municipales para sumar esfuerzos. El periodo 2022 ha sido un ciclo sin precedentes en la historia de nuestro país y del mundo. La pandemia, producto del COVID-19, hizo colapsar primero la salud y luego la economía a nivel global. La incertidumbre permanente, la caída de los ingresos y del consumo, las restricciones y la menor circulación profundizaron severamente una situación de crisis de nuestra actividad que se encontraba con una fuerte recesión antes de la pandemia. Pese a los tiempos difíciles, la actividad de nuestra Cámara no se interrumpió. El trabajo colectivo, la experiencia asociativa, nos permitió brindar una respuesta proactiva y abordar las urgencias y renovar estrategias. Adaptamos el funcionamiento de la Cámara Argentina del Libro, brindando todos los servicios en forma remota. Se realizaron reuniones virtuales permanentes, capacitaciones por videoconferencia y continuamos con las actividades constantes de nuestras comisiones de trabajo. Así como el 2020 hubo que afrontar la virtualidad, en el 2021 el desafío fue adaptarse a los formatos híbridos, a los aforos para aprovechar el encuentro cara a cara y lograr de a poco la presencialidad plena. Durante el periodo de la pandemia abogamos por la pronta apertura de las librerías para que se declaren la actividad esencial. Además, se pusieron en marcha nuevos proyectos e iniciativas como el Plan de Internacionalización del Sector, con propuestas para el crecimiento de las exportaciones y el Argentina Key Titles. Ambos proyectos pudieron formalizarse con acuerdos de la Cancillería Argentina. Comenzamos también a pensar y trabajar en un proyecto de plataforma de georreferenciación y la venta de libros cuyas características y posibilidades proponemos discutir en este Congreso. Ofrecimos múltiples capacitaciones, continuamos generando informes estadísticos y encuestas permanentes sobre el sector. Brindamos asesoramiento permanente y asistimos a las empresas socias durante los procesos de compra institucional del Ministerio de Educación que se pusieron en marcha. Volvimos a generar y participar en ferias presenciales y organizamos este Congreso para debatir entre todos los actores de la industria del libro las políticas que tendremos que impulsar de aquí en adelante, superada la pandemia, con la producción recuperando su ritmo, pero con una economía que plantea problemas. Realizamos permanentes gestiones ante los poderes públicos para acompañar al sector en políticas activas, a fin de contrarrestar los efectos de la pandemia y pospandemia. Mantuvimos reuniones, audiencias, encuentros con ministros y funcionarios nacionales a lo largo de estos años. El tema del aumento del papel, el desabastecimiento del papel,
las importaciones, los créditos blandos para el sector, política impulsada por el Ministerio de Cultura de la Nación y el Banco de la Nación Argentina, y el recupero del IVA fueron algunos de los asuntos recurrentes en estas instancias. En el plano institucional, participamos activamente en el Consejo Consultivo de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, en el Consejo Público-Privado para la Promoción de Exportaciones de la Cancillería Argentina y en la Mesa Sectorial de Edición e Impresión del Ministerio de la Producción. Pensamos que todas estas iniciativas no pudieron, pese a los intentos realizados, lograr políticas públicas de apoyo real a las librerías, que despliegan su imprescindible labor a lo largo y a lo ancho del país, que son, por cierto, un orgullo para todos los argentinos. Este Congreso debe servir para ponernos de acuerdo en medidas que contribuyan a sostener, mejorar y ampliar la red de librerías físicas en nuestro territorio. Temas como solucionar la injusta discriminación que padecen las librerías en la recuperación del IVA compras, la exención en las cargas sociales para los primeros empleados de una librería, la participación de alguna manera en las compras estatales de libros deberían ser discutidos e incorporados en la declaración final de este Congreso. Colegas, libreras, libreros, editores y editoras, durante estos días de deliberación muchos de los temas que nos preocupan deberán discutirse y llegar a acuerdos para que podamos ir con ellos a realizar una mejor tarea entre nosotros y también para que podamos en conjunto reclamar las políticas públicas necesarias. Quiero volver a agradecerle al gobernador Jorge Capitanich, a Francisco Tetero Romero por este gran apoyo, agradecer también al Ministerio de Cultura de la Nación, a las empresas que nos han acompañado, Banco Nación, FP Impresoras, Campastri, Sistema Fierro, a Librería La Paz como nuestra librería anfitriona y por último al personal de la Cámara del Libro que se puso este Congreso al hombro y a mis colegas libreros y editores que me han acompañado en esta locura y en esta decisión de volver a hacer este Congreso. Así que les estoy eternamente agradecidos. Desde la Cámara Argentina del Libro apostamos por el sector y por el país, como lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. Estamos convencidos de que tenemos por delante múltiples oportunidades y que debemos promover y defender el desarrollo de una industria editorial fuerte y diversa y de un canal librero independiente y bien desarrollado a lo largo y a lo ancho del país. Esto será garantía para que los autores y autoras argentinos y de todas las latitudes puedan seguir contando para llegar a sus lectores con esta extraordinaria red de editoriales, distribuidoras y librerías que les han permitido llegar con sus textos a todos los rincones de nuestra extensa geografía. Porque un país de lectores y lectoras es condición necesaria para una economía diversificada y más equitativa de la que tenemos. Y es además la mejor manera de cerrar el paso a los intentos autoritarios que campean en el mundo. Muchísimas gracias. Finalmente, para dejar inaugurado este primer Congreso Nacional de Libreras, Libreros y Editores y Editoras de Argentina, invitamos al gobernador de la provincia del Chaco, el contador Jorge Capitanich, a hacer uso de la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para mí como gobernador de la provincia es un enorme gusto poder recibir a todos y a cada uno de ustedes y en ese contexto quiero agradecerte mucho, bueno, Martín, Natalia, Ezequiel, Tete, Aurelio, Javier, Rubén, por la participación y la participación de cada uno de ustedes. La provincia del Chaco tiene la característica de ser una provincia que impulsa y promueve la cultura en todas sus manifestaciones. A su vez, la característica de nuestra provincia es precisamente una identidad que nosotros reivindicamos y fortalecemos, que es una identidad plurilingüe, multicultural y plurireligiosa o espiritual. Tal es así que nosotros tenemos la lengua que es el castellano-español, pero también hemos propiciado el reconocimiento de las lenguas con, wichí y mocoit, como así también hemos propiciado desde el encuentro, desde la cultura del encuentro a través de la mesa multireligiosa y obviamente propendiendo siempre a entender e interpretar
que el libro, la lectura, es sinónimo de pluralidad, de ideas, de libre expresión y sobre todo de fomento del principio inmanente a la persona humana, que es el grito de libertad. Cada palabra, cada articulación entre sujeto, verbo y predicado, cada oración unimembre, o cada exclamación de oración unimembre, digamos, y cada oración bimembre, lo que pretende siempre es interpretar la articulación de voces, ideas, conceptos y sobre todo la creatividad inmanente a la persona humana, que siempre es capaz de comunicarse y se comunica a través de múltiples dimensiones, pero sobre todo esa es la característica que nosotros siempre albergamos en la provincia. Entonces, desde el año 2008 la provincia de Chaco tiene un Instituto Provincial de Cultura y eso significa un esfuerzo para tener 25 centros culturales en toda la provincia. Construimos la Casa de las Culturas, que es precisamente la manifestación de la interculturalidad como principio. Nuestras comunidades originarias nos han enseñado que frente a los procesos de aculturación o transculturación, la interculturalidad significa diálogo entre culturas, no fusión, ni imposición, ni tampoco hegemonía, sino el respeto a la identidad de todos. Y eso significa armonía y convivencia, muchas veces disidencias, miradas diversas y divergentes, o muchas veces convergentes. Pero eso es lo que encierra nuestra riqueza cultural. Y en ese contexto, bien lo decía hoy Natalia, 27 años de la Fundación Pempo Giardinelli con el Foro por el Fomento del Libro y la Lectura, o la tradición que hemos potenciado de Feria del Libro, que a su vez no solamente tiene un epicentro aquí en Resistencia, sino en distintas localidades de nuestra provincia, fortaleciendo aún más esa identidad. Pero a su vez nosotros nos sentimos orgullosos de tener 6 editoriales y hoy 20 librerías participando en este evento, y felicitamos a las 15 provincias que nos acompañan para que durante este día 4, el próximo 5 y 6 de noviembre, naturalmente puedan debatir no solamente la problemática del sector, sino la potenciación de las diferentes cadenas de valor que ineludiblemente promoverán el desarrollo de la actividad. En ese sentido, yo comparto eso que siempre dice Leco, que leer es mirar profundo, y a su vez Mempo siempre dice hay que pensar lento, porque estamos acostumbrados a esta era digital de altísima velocidad, en donde a veces reflexionamos tan rápido o pensamos tan rápido que nos olvidamos lo que discutimos el día anterior. Entonces, esto también tiene que ver con la evolución de la humanidad y de cómo hoy el libro puede competir con diferentes formatos y tecnologías. Así como existe el libro impreso en papel, obviamente está el ebook, digamos, libro electrónico, que es otro de los mecanismos de divulgación, pero estamos asistiendo a esta sociedad digital en donde Byung-Chul Han lo dice con mucha precisión, en infocracia, es decir, estamos también con la era de la transparencia, de la comunicación, pero sobre todo de la velocidad y muchas veces de la autoexplotación y la exacerbación del individualismo. Entonces, esto que transmitía Natalia, es decir, el foro del libro de la lectura, el espacio, las abuelas cuentas cuentos, es decir, tenemos que volver a fomentar la lectura no en un sentido meramente individual, sino en un sentido colectivo. Hace 2 días me fui al club que he presidido durante muchos años, que es el Club Atlético Sarmiento. Entonces estaba el Resto Bar y librería, es decir, la idea de lograr que allí puedan concurrir los socios, las personas que están en el club, que esperan que su familiar que esté practicando deporte se va al bar, puede leer un libro, tomar un café y compartir también la pasión por el libro y la lectura. En nuestra provincia, efectivamente, nosotros instituimos, cuando era ministro de Educación, una resolución a partir del cual la obligatoriedad de 10 minutos por día respecto a la lectura.
Y por supuesto, en el transcurso de este tiempo hemos distribuido 260.000 libros a nuestros alumnos y alumnas de todo el sistema educativo provincial. 160.000 de los cuales tienen jornada extendida y obviamente eso también forma parte de una estructura que nos permite una mejor formación. Pero ustedes saben muy bien que aquel punto de inflexión de la imprenta de Gutenberg ha generado la democratización de la cultura. Cada vez que tenemos la oportunidad de producir más, de editar más, implica también de expresar más ideas y de llegar a más personas. Por lo tanto, uno debe admitir que la historia de la humanidad tiene mucho que ver con el proceso de alfabetización, pero que la humanidad nunca se resignó a mantenerse en forma inexpresiva. Desde la oralidad hasta las pinturas rupestres, hasta los jeroglíficos, siempre la persona humana necesitó comunicarse de diferentes formas y maneras. Cuando la imprenta permitió la masividad, efectivamente se generaron múltiples condiciones para democratizar la cultura. Antes, la alfabetización estaba reservada para el privilegio de una corte y luego se expandió hasta lograr definitivamente una transformación desde el punto de vista del avance científico y tecnológico. Eso significó también una mutación del modelo antropocéntrico al modelo teocéntrico al antropocéntrico, y obviamente el avance científico y tecnológico generó también la irrupción de las personas, el crecimiento de la población, los procesos de urbanización y la necesidad imperiosa de regular el horario de trabajo y propender también a lo que significa el ocio. Como decía el padre Laín Entralgo, la gozosa actividad de la no actividad, la contemplación lúcida y aceptadora de la realidad y los misterios del mundo, la pausa en el trabajo que levantándose sobre el mero descanso eleva al funcionario a su condición de hombre. Ya, esa definición de Laín Entralgo también tiene que ver con el entretenimiento, la lectura. No es solamente la perspectiva de la formación racional de las personas, la lectura también es el placer. Y en ese sentido yo siempre digo, hago como los sacerdotes, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, porque lamentablemente uno en una agenda tan dura lee mucho, rápido, en forma apresurada, y a veces no tiene ese tiempo para gozar apasionadamente de un cuento, de una ficción, de una novela. Entonces tiende a leer rápido porque no tiene tanto tiempo para hacer que lo que yo siempre digo de los escritores, que son artistas del lenguaje, son las personas que son capaces de relatar, contar, hacernos sentir apasionadamente respecto a un relato determinado sobre alguna circunstancia. Entonces, a mí me parece que eso es lo más importante que nosotros debemos hacer en términos de diseño y ejecución de políticas públicas, es decir, cómo lograr articular una cadena de valor. Entonces ahí propongo en este debate que ustedes van a dar algunas cuestiones básicas. Primero, una articulación claramente entre editores, librerías y Estado. No solamente desde el punto de vista del financiamiento para la producción, sino también los mecanismos para su distribución equitativa. Segundo, fomentar claramente este tipo de encuentros, fomentar foros o ferias que implican dinamizar la actividad que vincule al lector con el escritor y por las vías de la exposición, y también fomentar distintas herramientas. Por ejemplo, nosotros en nuestra provincia logramos el fomento por libros a mitad de precio a través de ferias especiales. Eso implica 50% de descuento y facilidad. Pero también tenemos a través de nuestro nuevo Banco El Chaco, que hoy cumple 28 años desde su refundación, una cuestión muy importante es, participa en el 60% del market share, tanto en préstamos como en depósitos, pero nosotros tenemos la tarjeta tuya, que es de alta penetración en el mercado, y podemos fomentar un sistema de financiamiento con subsidio a la tasa de interés por parte del Estado. Esas son herramientas que permiten tener acceso a un libro a menor precio, con mejor calidad de financiamiento, que a su vez permita naturalmente tener una comunidad de lectores.
y a su vez esa comunidad de lectores que implican distintos mecanismos de articulación, como bien decía también Natalia, que puede darse desde un bar, desde un club, o sea, cómo lograr que la comunidad de lectores interactúe, desde el culto, desde el espacio público, desde lecturas públicas, desde los establecimientos educativos, desde los bares, desde los restaurantes, en fin, digamos, creo que hay que reinterpretar los mecanismos de vinculación con la comunidad de lectores. Y en ese contexto me parece importante remarcar, hoy antes de entrar aquí decíamos, a ver, ¿cómo es el mercado editorial en la Argentina? Bueno, más o menos llegamos a la conclusión que 10 empresas concentran el 60% de la producción editorial. Y bueno, ¿cuántas son las librerías? Y bueno, más o menos cerca de 1.000 a 1.200 librerías. ¿Y cuántos libros se editan? Y más o menos puede ser 85 y 100 millones de libros. ¿Y cuánta es la relación técnica? Y bueno, estamos hablando de que representan aproximadamente 2 libros por habitante. ¿Y cuánto es el parámetro internacional desde el punto de vista de la industria del libro? O sea, las sociedades más desarrolladas o más lectoras. Y aproximadamente 6. Entonces, lo primero que hice al venir acá, dije yo, a ver, ¿cómo se planifica? Entonces, decir, primero, una política pública que tienda a aumentar el número de libros por persona, en términos de libros no solamente editados, adquiridos, sino también el libro no solamente sirve para tenerlo en una biblioteca, porque eso podría ser un falso incremento estadístico, sino el libro como una razón efectivamente para promover la interacción activa con el lector. Entonces, primero expandir el número de libros editados y el número de libros consumidos. Eso podría ser claramente una política de Estado. ¿Y cómo se hace? Bueno, lograr la articulación en segundo paso de la oferta y la demanda. ¿Quiénes ofrecen? Bueno, las editoriales, la industria editorial. ¿Quiénes distribuyen? Las librerías. ¿Quiénes compran? Los lectores. Entonces, vincular mecanismos para que efectivamente, cuando más libros se editan, lo que ocurre es que hay una distribución más eficiente de los costos fijos. Por lo tanto, el costo marginal por unidad disminuye. Por tanto, si hay más libros para distribuir con costos marginales decrecientes, existe también una capacidad para distribuir los mecanismos de producción a nivel regional. Entonces eso implicaría poder llegar a más lectores con menor precio, con mejor capacidad de financiamiento, para lograr mayor número de escritores, para lograr mayor número de desarrollo de la industria cultural. La industria cultural en la Argentina más o menos incluye cerca de 3 puntos del Producto Interno Bruto. Puede llegar a 5 puntos del Producto Interno Bruto y puede generar entre 500 a 600.000 empleos. Y naturalmente el nivel de ingresos de la industria cultural puede ser una plataforma no solamente de abastecimiento de la demanda del mercado doméstico o mercado interno, sino también una plataforma exportadora extraordinaria. Nosotros podemos ser líderes en la industria hispanoparlante a nivel internacional y para eso solamente tenemos que coordinar las decisiones que muchas veces están descoordinadas o inconexas. Entonces, para esto tiene que servir este encuentro. Cuando a mí me propuso hacerlo, le dije, hagámoslo en el Chaco y hagámoslo rápido, pero también reflexionemos sobre el sistema en su conjunto, propiciemos las conclusiones y a su vez también que esas conclusiones no queden en letra muerta. Convoquemos a todos los decididores de políticas públicas a fomentar. Ustedes, todos los del Norte Grande y en la República Argentina, con el Ministro de Cultura para tener una política firme. Yo voy a trabajar con los gobernadores y también con el presidente, porque la verdad es que la industria editorial, las librerías, los trabajadores, los hacedores culturales merecen que el Estado los apoye, no solamente para promover más empleos de calidad, sino para formar una sociedad libre, justa, equitativa, con una base cultural que ineludiblemente nos genere un liderazgo a nivel del mercado hispanoparlante y sobre todo en esta Hispanoamérica, que muchas veces, lacerada por políticas equivocadas, muchas veces con los duros procesos que hemos tenido que vivir, sabemos muy bien que
la transformación a breva, no solamente en el corazón desde el punto de vista emocional, sino también en la capacidad intelectual para transformar la realidad. Y solamente se transforma la realidad con más cultura, con más lectura, con más reflexión, pero sobre todo con más inteligencia. Y la inteligencia la podemos hacer cooperando con todos y entre todos, porque definitivamente es nuestro país, es nuestra humanidad y es nuestro desafío hacer todos los días que esta industria y su desarrollo sea realmente lo mejor para el presente y también para el futuro. Muchas gracias y bienvenidos. Invitamos a las autoridades a realizar la foto institucional de apertura, unos segunditos nada más allí, para después continuar con la segunda parte y así también despedir al gobernador de la provincia, que continúe con su agenda. Muchas gracias.